Dios nos ampare y nos favorezca. Y le puede decir a la persona de al lado eso: Dios nos ampare y nos favorezca. Le puse este título a esta predicación porque me acordé de la abuela mía. La abuela, siempre que alguien estaba hablando cosas desastrosas, decía: uy, no diga eso, Dios nos ampare y nos favorezca. O cuando de pronto salía una noticia por ahí, decía: Dios nos ampare y nos favorezca. Y eran palabras sabias, decir Dios nos ampare y nos favorezca. Yo sé que usted también algún día ha escuchado esto, o a lo mejor hasta lo ha dicho, y es algo muy sabio. Y por eso le puse este título a este mensaje. Y quiero hablarles de esto porque estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de tiempos difíciles, de paros, estamos en medio de reformas tributarias, y uno tendría que decir: Dios nos ampare y nos favorezca. Y yo creo que es algo sabio que hay que decirle al Señor: Dios nos ampare y nos favorezca. Pero quiero decirles a ustedes, iglesia, que Dios sí nos ampara y nos favorece. En estos días que estamos haciendo el estudio del libro de Éxodo en el devocional de la iglesia, espero que usted lo haga juicioso, se llama Tiempo con Dios. Estamos estudiando las plagas de Egipto, las 10 plagas que Dios envió a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud allí en Egipto. Y hubo algo que impactó mucho mi corazón y me alegró, y pude alabar a Dios por eso. Y fue que Dios allí hizo diferencia entre la tierra de Egipto y la tierra de Gosén, donde vivía su pueblo. Y las plagas que enviaba Dios, que caían sobre esa tierra, eran perfectamente delimitadas. Y eso es algo sobrenatural. Por ejemplo, aquí les voy a recordar lo que incluso ya leímos, para que ustedes vean cómo hizo Dios esto. Dice: mira, Moisés levantó su vara hacia el cielo, y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo, y con el granizo caían rayos zigzagueantes. Nunca en toda la historia de Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con las personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. El único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. El único lugar donde no granizó fue donde habitaba el pueblo de Dios. Eso impactó mi vida. Para hacer eso se necesita una operación quirúrgica, definitivamente, para enviar granizo, y donde ellos habitaban, ahí no. Como cuando tú ves caer la lluvia y tú estás acá, pero llueve de ahí para allá. Es una cosa así, algo tan maravilloso y sobrenatural. Ahora, eso pasó con la lluvia de granizos, pero también pasó con las otras plagas. Por ejemplo, en la plaga de tábanos, en Éxodo 8:22 dice: cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Y efectivamente, llegaron tábanos a la tierra, avispas, como decía Juan Luis Guerra en la canción. Dios envió tábanos, avispas, para que los piquen y los piquen. y picó a todos los egipcios, pero no
a los israelitas, no al pueblo de Dios. Lo estaban, nos dice ahí, las avispas estaban en la tierra de Egipto, pero no estaban en la tierra de Gosén, que era pegado. Y eso todo lo hizo Dios para decir que Él sí nos ampara y sí nos favorece. La otra plaga, por ejemplo, la del ganado, dice en Éxodo 9, 6, 7, en efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. El único lugar donde no murieron las vacas, las ovejas, fue en Gosén, allí en la tierra que habitaba el pueblo de Dios. Y todo esto lo hizo Dios para decir que Dios sí nos ampara y sí nos favorece como su pueblo. Yo quiero que usted se vaya convenciendo de esto, porque ese es el mensaje que Dios tiene para todos ustedes, para todos nosotros como iglesia, de que aún en medio de pandemias, en medio de plagas, en medio de muchas dificultades, Él tiene pendiente a sus hijos, tiene pendiente a su pueblo, y Él sí los ampara y sí los favorece. Amén. Mire la otra plaga, la plaga de tinieblas. Éxodo 10, 23 dice: durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. El único lugar donde no cortaron la luz, donde la electrificadora no llegó y cortó la luz, fue allí, en el pueblo de Gosén, donde vivían los israelitas. Era cosa increíble, tinieblas alrededor, y en donde vivían ellos había luz. Era algo totalmente increíble, y todo lo hizo Dios para decir que Él sí ampara y favorece a su pueblo. Amén. Y les quiero hablar de la última plaga, no de todas, voy a hablar solo de esta nada más. La plaga contra los primogénitos. Éxodo 12, del 12 al 13 dice: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. El único lugar donde no murieron los primeros hijos o los mayores o los primogénitos fue en Gosén, en la tierra del pueblo de Dios. Y todo lo hizo Dios para decirnos que Él sí nos ampara y sí nos favorece como su pueblo que somos. Así que dile a la persona de al lado: Dios sí te ampara y sí te favorece. Amén. Quiero también compartirles este mensaje, porque cuando una persona sabe que Dios sí lo ampara y sí lo favorece, no tiene miedo de nada. No tiene miedo aunque ande en valle de sombras, en valle de muerte. No tiene miedo, porque el Señor está con él. Y la vida de una persona que no tiene miedo es una vida maravillosa. Es una vida que se disfruta a pesar de estar viviendo tiempos difíciles. Y esa es la razón que Dios quiere que en este día, que nosotros sepamos que Él nos ampara y nos favorece, para que vivamos una vida buena, una vida incluso de testimonio, una vida donde en medio donde las personas están preocupadas, nosotros podamos darles a ellos un parte de tranquilidad, una voz de aliento. Es un tiempo para compartirles a las personas este mensaje de que Dios sí nos ampara y sí nos favorece.
A veces la gente le tiene miedo al enemigo, como si de pronto, si le fuera a ir de frente contra el enemigo, como que se le fuera a rebotar y como si le fuera a hacer algo. Y lo digo porque una persona, me acuerdo hace un tiempo de la iglesia, estábamos en oración y estábamos reprendiendo al enemigo y de pronto él me dijo, venga, y mejor como que no lo reprendamos tan duro, no vaya y qué tal se nos rebote y realmente nos haga daño. Y esas personas piensan así porque creen que simplemente Dios no nos ampara y no nos favorece, que simplemente el enemigo puede hacer lo que quiere, pero realmente no es así. Dios todo tiene bajo control y Dios sí nos ampara y sí nos favorece. Amén. Algunos piensan así, algunos son como niños que creen que Dios es vencido. Me acuerdo yo de un chiste que siempre hago en Semana Santa. Y bueno, está recién pasada la Semana Santa y no lo dije y vea, ahí llegó el momento. Y es que un niño estaba viendo la televisión, una película de la crucifixión, y de pronto salió corriendo donde la mamá y le dijo, mamá, no me vuelvas a decir que Jesús me protege. Y le dijo, ¿por qué, hijo? Y me dijo, porque lo acabaron de matar. Y muchos piensan así, que Dios es vencido o que el enemigo hace lo que quiere, pero realmente el enemigo es el que está vencido. Así que yo les digo a todos ustedes, no le tengan miedo al enemigo, más bien sepan que Dios te ampara y te favorece. No le tengan miedo a las plagas, no le tengan miedo al coronavirus, no le tengan miedo a nada de lo que venga, a las reformas tributarias, no le tengan miedo a los paros, a nada, porque Dios te ampara y te favorece. Amén. Y al final Dios tiene todo el poder para hacer que todas las cosas nos ayuden para bien. Amén. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios te ampara y te favorece. Ahora, esto es para disfrutarlo. Yo se lo digo porque realmente ser cristianos, ser hijos de Dios, tener a Dios en nuestro corazón es para disfrutarlo. Es para vivir en libertad, no presos del miedo, no presos del pánico. Es para disfrutarlo. Y quiero hoy precisamente decirles más bien, en vez de estar en pánico, en vez de estar en miedo, en preocupación, yo quiero decirles más bien qué es lo que debemos hacer nosotros como pueblo de Dios para más bien disfrutar y gozar del amparo y el favor de Dios. Y quiero que tome nota para que no lo olvide. Lo primero que debes hacer es obedece la voz del Señor. Los que obedecen la voz del Señor disfrutan del amparo y el favor de Dios. En Éxodo 7, 14, 17 dice, el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse, espéralo a la orilla del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. El faraón no obedeció la voz de Dios y por eso no disfrutó del amparo ni el favor de Dios. Realmente Dios no quería acabar con Egipto, Dios no quiere acabar con ninguna persona ni ninguna nación realmente. Dios lo que quiere es que toda nación y toda persona le conozca y le obedezca sus mandamientos. Eso es lo que quiere Dios. Si el faraón tan solo hubiera dejado ir a su pueblo, él le mandó decir con Moisés, deja ir a mi pueblo. Era una orden, era una palabra, pero él no la obedeció y por eso continuaron las plagas
en Egipto. El faraón no quiso obedecer. Algo que uno dice, ay, sencillo, los hubiéramos dejado ir y ya. Obviamente, cuando le toca a uno decidir y cuando las cosas son con uno, no son tan fáciles. Pero hoy nosotros sabemos que lo mejor es obedecer la voz del Señor. Recordando siempre esto, iglesia, yo siempre les he dicho, como iglesia, les quiero recordar esto. Los mandamientos de Dios no son restrictivos, sino protectores. Dios nos da esos mandamientos para cuidarnos, para protegernos, esa es la forma en que Él nos ampara. Cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice, cuando seguimos sus instrucciones, esa es la forma en cómo Él nos ampara. Su palabra es el hueco de la mano de Dios. Cuando yo estoy haciendo la palabra de Dios, estoy en el hueco de la mano de Dios, protegido por Dios. Por eso hay que oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Los mandamientos no son restrictivos, son protectores. Cuando Dios te dice no mientas, te está librando de un mundo de mentira, te está librando de la vergüenza, de una cadena, porque una mentira lleva a otra mentira. Cuando Dios te dice no mientas, te está librando de quedar en vergüenza, porque finalmente todo se va a saber, todo sale a la luz delante de los hombres o delante de Dios, y el que miente finalmente queda avergonzado. Cuando Dios te dice no comas esto, no comas aquello, Dios te está guardando de la muerte, te está guardando de un infarto, te está guardando de la gordura, te está guardando de algo malo. Cuando Dios te dice perdona, Dios te está librando de la amargura, del resentimiento, y ya te podrás dar cuenta que verdaderamente los mandamientos de Dios no son restrictivos, son protectores. Cuando Dios te dice ama, te está haciendo un ganador, porque nadie que ame pierde, nadie que ama es un perdedor. Y yo siempre digo que realmente yo he dicho esto, que yo no pierdo si amo, porque el amor es dar sin esperar nada a cambio. Todo el que ama es un ganador. Ni aunque lo quieran robar, pierde. Ni aunque le quieran quitar, pierde. Por eso el Señor dice, si alguien quiere tu camisa, dale la capa también. Entonces Dios, cuando te dice ama, te está queriendo hacer un ganador. Y por eso debemos obedecer la voz de Dios con diligencia. Y así estaremos bajo su protección, bajo su amparo. Por eso a veces nos preguntamos cómo nos protege Dios. Dios nos dio su palabra, Dios nos dio las instrucciones, Dios nos dijo vete por este camino. Así nos protege el Señor. Amén. Cuando tú obedeces la voz de Dios, puedes andar incluso con la frente en alto. Es tan bonito cuando tú estás haciendo las cosas bien en casa, en la oficina, en todas partes. Cuando no tienes rabo de paja, se podría decir. Es tan bonito cuando tú estás siendo recto en todo, porque tú te sientes libre, te sientes con autoridad. No andas cabizbajo. En una oportunidad Dios le habló a Caín y lo vio que estaba como triste. Y Dios le dijo a Caín en Génesis 4:7, pues le dijo qué le pasaba, y él dijo, Dios le dijo, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mira, cuando obedecemos a Dios, entramos en un estado de bendición maravilloso, de autoridad, de paz, de tranquilidad,
tú sientes que todo irá bien. Si haces lo malo, tú sientes que todo irá mal. Y esa carga la llevas ahí, pero cuando obedeces a Dios, cuando estás fiel a Dios, tú sientes autoridad, tú sientes paz, seguridad, salud. Y esa es la protección de Dios y el amparo de Dios. Disfrutas el amparo y el favor de Dios precisamente obedeciendo su voz. Lo segundo, no reincidas en tu pecado. Los que no reinciden en su pecado disfrutan del amparo de Dios. En Éxodo 9:34 dice: pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado. El faraón reincidió en su pecado y por eso no disfrutó el amparo y el favor de Dios. Ahí había podido parar las cosas, pero él reincidió. Cuando había granizos que caían, él llamó a Moisés y le dijo: ora a tu Dios y dile que yo he pecado, que me arrepiento y que ya deje de mandar granizos, que ya los tengo suficientes, decía. Y Moisés oró y el granizo, la lluvia de granizo cesó. Pero esta palabra dice que tan pronto pasó la lluvia de granizo, otra vez el faraón volvió a su pecado. Y cuando ellos iban a salir el pueblo de Israel iba a salir, él no los dejó salir y volvió otra vez a desobedecer la voz de Dios. No lo dejó salir. Reincidió en su pecado. Y sabe, me acuerdo de un caso que siempre me da tristeza, pero hoy lo recordé, el Señor me lo recordó, de un hombre que vino a este lugar con cáncer. Y me acuerdo que me esperó hasta el final, fue invitado por una persona que es fiel de esta iglesia, y él me lo presentó y me dijo: tiene cáncer y quiero que oremos. Yo le he dicho que Dios lo puede sanar. Y yo le dije: claro, Dios te puede sanar. Oramos ese día. Y el Señor lo tomó, él quedó en el piso y duró como media hora en el piso. Yo siento que cuando una persona es tomada por Dios y dura ahí como dormido, es como que Dios sigue operando en él. Y yo simplemente me estuve ahí. Él venía con su esposa y con 2 hijos pequeños, uno de 5 más o menos y otro de 6 añitos. Estaban ahí, ellos estaban con sus ojitos ahí como: ¿qué está pasando? Y yo, mientras esperaba, le oraba en mi mente al Señor y le decía: Señor, sánalo completamente. Sánalo completamente para que este hombre pueda ayudar a su familia, a su esposa, a sus hijos, para que estos hijos no crezcan sin su papá. Yo oraba ahí. Y bueno, él después despertó y se fueron. Al otro día me llamó la persona que lo trajo y me dijo: pastor, pasó un milagro increíble. Este hombre tenía una herida que tenía un tapón allí en la herida y que la esposa le limpiaba todos los días y le ponía algodón y le metía como 3 dedos dentro de su herida. No había carne allí. Y cuando fue a hacer limpieza de esa herida esta mañana, era lunes, no encontró ninguna herida, solo había una cicatriz, una rayita, una cicatriz. Pasó un milagro increíble, me dijo él. Y yo le dije: qué bendición. Y dígale que se prepare para dar el testimonio. Sí, yo le voy a decir que se prepare para dar el testimonio. Y efectivamente él vino, no dio el testimonio, pero él me dio ese testimonio a mí, ahí en el coffee. Y yo lo animé para seguir adelante. Y él estuvo viniendo a la iglesia durante unos días y después desapareció. Yo siempre lo tenía en mi corazón. Y una vez le pregunté a la persona que lo trajo:
¿qué hubo? ¿Qué pasó con su amigo, el que Dios sanó? Y él dijo, no, pastor, si supiera, si le contara, este hombre definitivamente lo botó todo, volvió al mundo, a sus parrandas, y se consiguió otra mujer y se fue con ella, abandonó los hijos. Yo dije, ay Dios. Yo pensé, Dios, ten misericordia. Yo sabía que eso andaba mal. Pasó otro tiempo y este amigo que lo trajo me dijo, pastor, si supiera, este muchacho está en el hospital con un cáncer supremamente agresivo, terminal, está en este momento terminando. Y efectivamente murió. Y yo me acuerdo de eso pasó acá, eso pasó. Y les digo esto para decirles que volver al pecado, reincidir en el pecado, es lo peor que puede hacer una persona. Y Dios me mostraba haciendo esta prédica que una cosa era la reincidencia y otra cosa es el pecado. Todos nosotros, todos somos pecadores. Hemos pecado. Y la triste verdad es que mientras vivamos, vamos a seguir pecando. Yo no puedo decir que yo no voy a pecar mientras viva. Sería un mentiroso. Porque todos en esta tierra pecamos. Por una u otra razón. Por un pensamiento, por una omisión, por algo que ofendimos a alguien. En fin, somos pecadores. No nos salvamos de eso. Estamos revestidos de una naturaleza pecaminosa. Pero Dios me mostraba que lo más grave es la reincidencia. Porque bueno, yo peco de una manera, pero cuando peco la segunda vez, la tercera vez sobre lo mismo, es una reincidencia. No es algo que yo hago como desprevenidamente, sino que es como dicen en términos jurídicos, como con premeditación y alevosía. Cuando tú lo haces, cuando tú reincides en algo. Entonces, lo más grave del pecado es la reincidencia. Eso me lo mostraba Dios, porque cuando uno peca, uno dice, bueno, yo caí en esto, me arrepiento, pero es que el arrepentirse ya es darse un giro de 180 grados, dejar ese camino y darle la cara a Dios y estar apercibido, un cambio de actitud. Lo más grave es la reincidencia. El faraón reincidió y por eso le siguieron viniendo el resto de las plagas. Pero hubo un momento en que él dijo, yo estoy arrepentido y ahora pídanle a Dios por mí. Pero una vez que pasó los granizos, él volvió otra vez a lo mismo, a reincidir. Y por eso siguieron todas esas plagas. Y no se acogió al amparo y al favor de Dios. Así que si Dios nos da la oportunidad y nos da el perdón, la idea es aprovecharlo y no reincidir, no caer en lo mismo. Más bien lo que hay que hacer es siempre, si pecas, el Señor te perdona, pero levántate y no peques más, dijo el Señor. Bajo esa palabra, bajo ese pacto estamos. Cuando vino la mujer que fue sorprendida en adulterio, todos le iban a apedrear y Jesús le dijo, mujer, vete y no peques más, no reincidas. Y eso es lo que Dios pide. Reincidir, por eso es algo grave, es como abusar de la gracia de Dios y por eso es delicado. Así que disfrutas del amparo y el favor de Dios, no reincidiendo en tu pecado. Y finalmente, no endurezcas el corazón. Los que endurecen el corazón no disfrutan del amparo y el favor de Dios.
Éxodo 9, 34, 35 dice: pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia de el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como sus funcionarios endurecieron su corazón, tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés. El faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. El faraón endureció su corazón. El faraón reincidió en su pecado de no obedecer la voz de Dios, y por eso no se acogió al amparo de Dios. Y ya después vino lo más grave, que fue la muerte. Él había podido acabar con todo eso, simplemente con no endurecer su corazón, con haber dado el lugar a Dios, pero no lo hizo. Pero si lo hubiera hecho, muchos se habrían beneficiado, ¿sabe? Empezando por su hijo. Su hijo no habría muerto, su primogénito no había muerto, y no habían muerto todos los primogénitos de Egipto. Es más, no habría muerto el ejército que después persiguió al pueblo de Dios y murió ahogado en el mar. No habría muerto todo eso. Muchos, hasta animales, se habrían salvado si el faraón no hubiese endurecido su corazón. Y en nuestro caso, iglesia, la palabra de Dios en Hebreos dice, Hebreos 3:15, como se acaba de decir: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. No endurezcas el corazón, iglesia. No endurezcas el corazón. Hay muchas razones por las que una persona diría: ¿sabes qué? No voy más. Ya no van a tener al mismo tonto, la misma tonta. ¿Sabes qué? Ya no voy más. Pero Dios dice: no endurezcas el corazón porque por nada, porque alguien te engañó. Muchos dicen: ¿sabes qué? No me vuelvo a enamorar. Y eso es endurecer el corazón. No endurezcas el corazón porque alguien te mintió. Ya no vuelvo a creer en esa persona, ya no vuelvo a creer en nadie. Eso es endurecer el corazón. No endurezcas el corazón frente al pecado pequeño. Las zorras pequeñas terminan acabando los grandes cultivos. No endurezcas el corazón creyendo que solo vas a quitar el pecado grande y que el pecado pequeño no. Eso es endurecer el corazón. No endurezcas el corazón frente a cualquier cosa que Dios te haya dicho. Si Dios te dijo: haz esto, hazlo. Si tú le prometiste a Dios algo, cúmplelo. No endurezcas tu corazón creyendo: ya Dios se olvidó de lo que yo prometí, o ya esa palabra que Dios me dio para que hiciera no es para este tiempo. No endurezcas el corazón, iglesia. No endurezcas el corazón frente a tus hijos. No seas duro de corazón con ellos. No endurezcas el corazón frente a tu esposa, a tu esposo. No digas: aquí se acabó la tonta o el tonto. ¿Sabes? Según Dios, Él quiere que tengamos tontos y tontas para mucho rato. Porque Él quiere que nosotros seamos de corazón blando y que no endurezcamos nuestro corazón. Esa es la forma en que Dios nos mira como su pueblo santo, como sus hijos amados. Esa es la forma en que podemos dar testimonio. Esa es la forma en que veremos a Dios salvándonos, liberándonos, haciendo que nuestra justicia brille en un momento dado como el sol del mediodía. Así que, iglesia, quiero terminar diciéndoles: Dios sí está pendiente de ti. Dios sí nos ampara y nos favorece. La protección de Dios sobre tu casa es real. La protección de Dios sobre tu vida es real. Yo soy un convencido de que si no hubiese conocido al Señor, no tendría hogar, no tendría hijos. Es más, habría muerto. Estoy convencido de eso. Y fue porque Dios me protegió, porque Dios me guardó,
La protección de Dios es real y es un asunto para no dudarlo. No lo dudes. No lo dudes. No la desconozcas. Y así vivirás tranquilo y así vivirás en paz, sin temor de nada. Más bien, obedece la voz del Señor. No reincidas en tu pecado y no endurezcas tu corazón. En vez de tener miedo, verás que al final todas las cosas obrarán para tu bien. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice Dios que le puso gracia tanta al pueblo que incluso Moisés le dijo: vayan y pídanle a los egipcios todo lo que ustedes quieran, joyas, todo lo que necesitan, y ellos se los van a dar. Y así fue. Al final, todas las cosas el Señor las usa para bien. Al final verás que tu casa permanecerá, que tu ganado permanecerá, que tus empresas, tus hijos permanecerán, que Dios te cuidará y te protegerá. Dios te amparará y te dará su favor. Iglesia, les invito a que cierre sus ojos y dele gracias a Dios por esa protección maravillosa que está sobre ti. Estamos vivos hasta ahora. Hemos comido, hemos bebido, hemos tenido para lo que necesitamos. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Hable con Dios. Dele gracias por su protección, por su amparo. Y sabe, si usted no ha obedecido la voz de Dios, dígale: Señor, perdóname. Si ha prometido y no ha cumplido, dígale: Dios, perdóname. Perdóname. Si ha caído y ha caído en lo mismo, en el mismo problema, dígale: Señor, perdóname. 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 Si usted ha endurecido su corazón frente a una persona, su esposo, su esposa, su amigo, su amiga, contra alguien ha endurecido su corazón, dígale: Señor, perdóname. Y dígale: dame un corazón blando. Dame un corazón blando. Pídaselo a Dios y Él lo dará.